Mis hermanos queridos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor para que podamos alimentarnos con pan celestial, que es la palabra de Dios. Hermanos, vamos a orar para iniciar la clase. Vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que nos guíe a toda verdad. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos tu presencia, agradecemos porque nos has permitido congregarnos para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría para que podamos discernir tu palabra y podamos obedecerla. Guíanos en este tema, santifica nuestro corazón y nuestra mente para que podamos estar atentos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿cuántos creen de que Dios es el dueño de la plata y el oro? ¿Conocen ustedes un versículo que dice: mía es la plata y mío es el oro? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál versículo es? Ageo 2:8. Ageo 2:8. Dice que de Dios es la plata y el oro. ¿Y cómo describe la Biblia a Dios? Él es el rey. Ustedes saben de que los reyes no son pobres. Los reyes son ricos. ¿O han visto ustedes un rey pobre? No, todos los reyes son ricos, tienen riqueza. Y cuando hablamos de Dios es la plata y el oro. De Dios es todo el universo. Ahora, la lógica humana, ¿qué tendría que pensar? La lógica humana, de que si nosotros somos hijos del gran rey, por lógica tenemos que ser ¿qué? Todos como millonarios. Ahora, hermanos, quiero decirles, hermanos, de que en las iglesias evangélicas hay una teoría o una teología, porque no es doctrina, sino que es una teoría, lo que se le conoce como la teoría de la prosperidad. Ellos miden el nivel de espiritualidad de acuerdo a lo que usted tiene. Ahora, ¿saben de que ese termómetro es satánico? Porque según la Biblia, ¿cuál es el termómetro para medir el nivel de espiritualidad de un hermano? ¿Qué dijo Cristo? Por sus frutos los conoceréis. Pero surge la otra cara de la moneda. ¿Sabe, hermanos, de que en la Biblia encontramos reyes que fueron ricos y fueron más ricos que otros? Dígame un rey que fue súper rico. Salomón, el rey David, fueron reyes ricos. La pregunta es: ¿será que nosotros podemos seguir ese patrón y pensar de que solamente porque somos hijos de Dios tenemos que tener riquezas? Eso puede ser peligroso si interpretamos la Biblia de esa manera. Les explico. En la Biblia tenemos hijos de Dios ricos como Salomón, y también tenemos hijos de Dios pobres, hablando económicamente. Pregunto, ¿Salomón llegó a ser rico porque él andaba detrás de las riquezas o por qué? ¿Por qué Salomón llegó a ser rico? Porque Dios se la dio. Salomón no pidió riqueza. ¿Qué es lo que pidió? Sabiduría para gobernar el pueblo. Dios le dio de ribete eso. ¿Sabe qué es un ribete? Eso fue un ribete, la riqueza. Ahora, pero es interesante que tenemos, dígame usted, un hombre que fue pobre, hablando económicamente, materialmente. Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Que no tenía ni dónde, ¿qué? Pregunto, si aplicamos el filtro protestante de que depende de lo que tienen, es tu nivel de espiritualidad, entonces para la teoría de la prosperidad, ¿qué es Cristo? ¿Está qué? En pecado. Porque esta teoría protestante
¿Y saben de qué estas iglesias por eso es que crecen? Las iglesias evangélicas de la prosperidad por eso es que crecen, porque su tema central es hablar de bienes materiales, de riqueza. Y la gente eso es lo que le gusta. La gente lo que le gusta es vivir próspera. La gente lo que le gusta es vivir en buenas casas, en buenas mansiones, andar con buenos carros del año. Entonces la gente va a esas iglesias y escucha, se les predica lo que quieren escuchar. O sea que la gente da, y como decía el hermano, ahí dan grandes sumas de dinero, pactan con Dios a través de tarjetas de crédito, dan grandes sumas de dinero, porque la gente eso es lo que le gusta. La gente cree de que al hacer eso Dios les va a dar más bienes materiales. ¿Y saben de qué ese es un engaño del diablo? Estas iglesias, su mensaje solamente es de esa manera, hablar de dinero y de bienes materiales. Sus predicaciones son motivacionales, son de prosperidad, son de comodidad, nada de palabra, nada de predicación de la palabra. Ahora, les voy a explicar. Según la Biblia, no podemos predicar teoría de prosperidad, ni tampoco podemos predicar teoría de pobreza. ¿Escucharon, hermano? En los púlpitos adventistas no tiene que existir ese tipo de teología. No podemos predicar teología de prosperidad ni tampoco de pobreza. Tengamos cuidado porque ese puede ser un engaño del diablo, la contraparte de la teoría de la prosperidad. Predicar pobreza, esa conformidad, hermano. Mire, hermano, ¿y usted por qué no compra un terreno? Dice que Dios me mandó a ser pobre. ¿Quién les dijo que Dios los mandó a ser pobres? Tenemos que superarlos como hijos de Dios. Tenemos que buscar, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero eso depende de Dios. Ahora, aquí viene la otra parte. ¿Por qué usted diezma? ¿Qué lo motiva a usted a diezmar? ¿Saben de que como adventistas podemos caer en este engaño? Diezmar con una actitud egoísta. Yo voy a dar esto para que Dios me dé. Esa actitud es egoísta y es una trampa del enemigo que puede minar nuestra fe. Por eso, hermanos, tengamos cuidado y enseñarle a la iglesia correctamente lo que enseña Dios en su palabra. Nosotros debemos de dar a Dios o devolver a Dios lo que le corresponde, no esperando nada a cambio. Nosotros damos lo que Dios le corresponde porque Él lo pide y tiene que ser nacido por amor. Si Él me da o no me da, eso ya es cuestión de Dios. Pero yo no estoy aquí en la iglesia para que Dios me dé. Yo no sigo a Dios para que me dé, o hacerlo eso con una actitud egoísta. Dar diezmo para que Dios me dé, dar diezmo para que Dios me dé una casa, o dar diezmo para que Dios me dé un carro, eso es un engaño del enemigo. Nosotros debemos de dar diezmo, debemos de apoyar la obra de Dios porque Él lo pide, sin esperar nada a cambio, porque de Él va a depender si me da bienes materiales o no. Pero yo estoy aquí no por bienes materiales, sino porque yo amo a Dios y obedezco su palabra. ¿Notaron la diferencia? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hermanos, si usted no diezma le va a caer una maldición. Ya vamos a analizar un texto bíblico. La gente da dinero por el miedo. Ese es otro problema. Tengamos cuidado, hermanos. Fíjense que estos temas son profundos y delicados. Si usted diezma para que no le venga una maldición o para que no le venga algo peor, tenga cuidado. La motivación con la cual está haciendo eso es incorrecta. ¿Están conmigo? La motivación. Ahora, para que Dios acepte mis diezmos y ofrenda, ¿qué tengo que dar primero? Según la Biblia, dame, hijo mío,
tu corazón. Saben de que nosotros podemos ser fieles en los diezmos y las ofrendas, pero podemos estar perdidos en la iglesia, como los fariseos. ¿Cuántos creen de que los fariseos eran estrictos en los diezmos y las ofrendas? Pero estaban perdidos. ¿Cómo le dijo Cristo a los fariseos? ¿Hijos de qué? Del diablo. ¿Por qué? Porque para que Dios acepte mis diezmos y las ofrendas, tengo que dar ¿qué? Mi corazón primero. Porque algunas veces en los púlpitos adventistas nos matamos diciéndole a los hermanos, hay que diezmar, hay que diezmar. Yo les hago una pregunta, hermanos. Un hermano que no diezme ni ofrende, ¿dónde está el problema? ¿En el bolsillo o en el corazón? En el corazón. Porque cuando alguien le da a Dios su corazón, va a ser fiel en los diezmos y las ofrendas hasta en lo más mínimo. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo quiero usar algunos versículos bíblicos. Esto ya lo conocemos, pero es importante enfatizarlo acerca de los diezmos. ¿Saben de que la mayordomía, en cuántas partes se divide la mayordomía? ¿Cuántas partes se divide la mayordomía? Dígamelas. El tiempo, talento, dinero y el cuerpo, la salud. Saben de que tenemos que tener en cuenta esos aspectos de la mayordomía, porque somos solamente fieles en los diezmos, devolvemos los diezmos, pero dejamos las otras partes de la mayordomía afuera, estamos mal delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Digo esto porque muchas veces medimos el nivel de espiritualidad de un hermano solamente porque diezma, y puede ser que él ande mal en su vida espiritual. Inclusive hay gente que no es de la iglesia, muy buen ese ejemplo, hay gente que no es de la iglesia y diezma, porque la mayordomía es más que dinero. Quiero que quede claro en esto, hermano. La mayordomía es más que dinero. Tiene que ver con cuidar la salud, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con los talentos y los dones espirituales. Y muchas veces decimos nosotros, este hermano, y saben, hermano, que algunas veces cometemos esos errores en las juntas de iglesia. Cuando vienen los nombramientos decimos, queremos poner como primer anciano a tal hermano, y empezamos a sacarle los trapos al sol y decimos, este hermano no puede ser primer anciano porque este hermano tiene un mal testimonio y le pega a la esposa. Sáquenlo. Otro lo eligen, este hermano no lo podemos elegir como anciano porque es chismoso. Y así sucesivamente le sacamos defectos a las personas que son elegidas como ancianos en la iglesia o para cualquier talento. Pero si vemos a un hermano que da los diezmos todas las semanas, decimos, pues este hermano es buen hermano. Porque medimos las personas por lo que dan y dejamos afuera las otras áreas de la mayordomía, como es el tiempo, la salud, el testimonio, ser un buen cristiano genuino. Son cosas que tienen que ver con la mayordomía. Ahora, ¿saben qué libro habla más de la mayordomía, de los diezmos y la ofrenda? ¿Saben de que la mayordomía está en toda la Biblia? Los diezmos y la ofrenda están en toda la Biblia. Quiero que leamos Lucas capítulo 20, versículos 22 al 25. Lucas capítulo 20, versículos 22 al 25. Los adventistas del séptimo día tenemos que devolver los diezmos y las ofrendas no pensando en que Dios me va a dar. Noten que aquí le hacen una pregunta tentadora a los fariseos a Cristo. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Una pregunta. Mas él, respondiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? O sea, esta pregunta que hicieron los fariseos, ¿de qué tipo, qué intención llevaba? Tentar a Cristo. Era una pregunta tentadora. Tengamos cuidado con los fariseos dentro de la iglesia. Hacen preguntas no porque quieren aprender, sino para ponernos una trampa, preguntas tentadoras.
Noten la pregunta que le hicieron los fariseos a Cristo: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Noten. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo, noten cómo respondió Cristo: da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pregunta, hermanos, quiero que se concentren porque la pregunta que voy a hacer necesita concentración. Nosotros los adventistas, ¿en cuántos reinos vivimos al mismo tiempo? ¿En cuántos reinos vivimos al mismo tiempo? En dos. Vivimos en el reino de César y vivimos en el reino de Dios al mismo tiempo. Pregunto, ¿qué es el reino de Dios acá en la tierra? La iglesia. Y el reino de César, los gobiernos políticos. César. Pregunto, ¿tenemos una responsabilidad con César? ¿Hay responsabilidades con César? ¿Tenemos que cumplir esas responsabilidades? ¿Tenemos una responsabilidad con Dios acá en la iglesia? Sí. O sea que nosotros vivimos en dos reinos. Vivimos en el reino de César y vivimos en el reino ¿qué? De Dios. ¿Estamos de acuerdo? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que le debemos a César y qué es lo que le devolvemos a Dios? Noten, Cristo está diciendo enfático: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Romanos capítulo 13, versículos 6 al 8. Vamos a ver qué es lo que le devolvemos o le pagamos a César. Romanos capítulo 13, versículos 6 al 8. Pues, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, dígame otra palabra para tributo. Impuesto. Al que tributo, tributo. Al que es impuesto, impuesto. Al que es respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Noten qué profundo es esto. O sea que amar al prójimo incluye pagar tributos a César. César es servidor de Dios, dice acá. Y Pablo está hablando de los gobiernos políticos, de los magistrados. Los gobiernos políticos, los poderes civiles, son servidores de Dios y como hijos de Dios tenemos que pagar los tributos a César, los impuestos. Como hijos de Dios legítimos tenemos que pagar los impuestos a César. No sean mañosos. Les explico. ¿Qué pasa si un cristiano le debe a la alcaldía los impuestos? Según la Biblia, ¿qué está haciendo este hermano? Robando. Mire, esto es profundo, hermanos. Un cristiano que no pague los recibos, los impuestos de la alcaldía, del alumbrado eléctrico, del tren de aseo, y no los paga, es un ladrón. Está robándole a César y está robándole a Dios. Aquí dice: no debáis a nadie nada. ¿Sabe, hermano, que estos temas son profundos? Un hermano que ande prestando dinero y no paga, ese hermano está mal delante de Dios. Hay hermanos en la iglesia donde prestan dinero y no pagan. Eso es peligroso, hermanos. Eso es peligroso. No deban a nadie nada. Como cristianos no tenemos que andar prestando. ¿Cómo se le llama a un hermano que preste y después se hace loco? ¿Ah? Ladrón.
Sí, y mire, eso es peligrosísimo, hermano. Ese hermano está reflejando que anda mal con Dios. Fíjese, hermano, que la Biblia tiene un 75% que habla de dinero. La Biblia tiene un 75% que habla de dinero. El libro de Proverbios, cómo habla de dinero, que no hay que prestarle a los que no pagan. El libro de Proverbios está saturado de eso. Pero sabe, hermano, que la Biblia tiene las dos caras de la moneda. Saben de que la Biblia condena a los hermanos que no pagan y también condena a los usureros. ¿Saben qué es un usurero? Aquellos hermanos que se aprovechan. Por ejemplo, algún hermano que está en necesidad y le decimos: mira, te voy a prestar $100, pero quiero que el próximo mes me des 100 más. Eso también es abominable para Dios. Es usura. En la iglesia no tienen que haber estas personas y no tienen que dársele ningún tipo de privilegio. Imagínense que un prestamista venga a buscar a un hermano aquí en la iglesia para cobrarle, o el banco que ande buscando a un hermano para cobrarle. Qué vergonzoso y penoso es eso para la iglesia. Paguen, hermano. Y saben, hermanos, que estos temas son demasiado profundos. La Biblia dice que hay que pagarle los impuestos a César. Como hijos de Dios tenemos que pagar los impuestos, no tenemos que meternos en problemas con la ley en ninguna de sus esferas. ¿Sabe, hermano, que yo venía platicando con el hermano ayer? ¿Se acuerda que hablábamos ayer de que algunas veces nosotros indirectamente, ¿de qué viene dando la lección, hermano, hoy, esta semana? De que no tenemos que participar de la idolatría. Ahí explicaba una lección, ya di la lección, ahí en mi canal está, ya subí la lección, que muchas veces podemos estar practicando prácticas idolátricas en la iglesia y ni nos damos cuenta. Pero algunas veces indirectamente practicamos idolatría. Indirectamente, saben de que con nuestros impuestos, ¿para qué usa César los impuestos? ¿Para la fiesta qué? Patronales. Participamos con los impuestos, pero eso no está en nuestras manos para solucionarlo. No lo podemos solucionar. No lo podemos solucionar eso. Somos sin culpa. Pero lo que sí la Biblia enseña es que a César hay que devolverle o hay que pagar los impuestos. Da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿a Dios qué le devolvemos? ¿Qué le devolvemos a Dios? Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 10. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 10. Versículos que lo conocemos. Saben de que en los tiempos de Malaquía, la nación de Israel, junto con el sacerdocio apóstata de Israel, estaban en completa apostasía. Y cuando un hermano empieza a andar mal con Dios, retiene los diezmos y las ofrendas. Esa es la evidencia. Cuando un hermano está mal con Dios, empieza a ser avaro. Pregunto, hermano, ¿será que Dios necesita nuestro dinero? ¿Será que Dios necesita esos pinches dólares que están en la bolsa? Hay hermanos que se jactan: es por mis diezmos y las ofrendas que se hace esto. ¿Quién es el que da más? Mira, ese hermano, ¿cuánto da de diezmo? Dicen las tesoreras. Ese hermano es buen cristiano. De diezmo da todos los meses $5,000. Cuidémoslo. No le digamos nada. Y saben, hermano, algunas veces me gusta meterme en agua caliente, pero me gusta meterme en agua caliente porque lo que digo yo es verdad. Una vez fui a una iglesia, no voy a decir el nombre de la iglesia porque hay que decir el pecado, no el pecador. Una vez fui a una iglesia y saben que yo miraba al hermano que con el 38 aquí en la bolsa, aquí en la iglesia, con el 38. Y este hermano comía chacalines y cangrejos. Y yo le digo a los hermanos: mire, ¿y este hermano por qué no lo disciplinan? Mire, hermano Rafael, venga, me dijeron en el oído: no lo podemos disciplinar porque el hermano donó los aparatos y puso el encielado. Diabólico. Eso es satánico. Y el hermano predicando con el gran 38. Aunque usted no lo crea. Mire, uno andando como de obrero bíblico, uno se va a meter en lugares donde uno le da este calofrío. Sí, hermano. No lo podemos tocar, el hermano, porque donó los aparatos y puso el encielado. Peligroso, eso es diabólico.
Mire, hermano, ¿cómo dice? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mi ley y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelvo a hacer la pregunta otra vez. ¿Será que Dios necesita su dinero? No. Él es el dueño de la plata y el oro. ¿Por qué es que entonces Dios pide el de los diezmos y las ofrendas? Si Él no necesita nada de eso. Saben de que eso tiene dos propósitos. Cuando damos, ¿de qué nos estamos desprendiendo? Del egoísmo. Saben de que cuando damos nos desprendemos del egoísmo, del orgullo, del egoísmo. Cuando damos, saben que eso, hay hermanos en la iglesia que son dadivosos, que les gusta dar. Eso es bueno. Cuando alguien es dadivoso, se está haciendo más bien él mismo que el que recibe. ¿Saben que eso dice la Biblia? Es mejor dar que recibir. Porque el objetivo de los diezmos es liberarnos del egoísmo, del orgullo. Dar, cuando damos, nos estamos desprendiendo. Cuando alguien es avaro, está pensando en sí mismo. La avaricia es pecado. ¿Por qué razón también Dios pide los diezmos y se las ofrenda? Porque cuando damos, reconocemos de que todo lo que tenemos es ¿por qué? Porque Dios nos ha dado. Pregunta, hermano, ese carro que usted tiene, ¿quién se lo dio? Dios. ¿Esa casa que usted tiene? Sí. Fíjese que nosotros los predicadores no tenemos por qué gloriarnos en nada. Toda la gloria debe ser para Dios. Pregunta, hermanos, ¿quién me dio los pies para venir hasta acá a predicar? ¿Quién cuidó al chofer del bus para venir hasta acá? Dios. ¿Quién me dio la lengua y la boca para estar predicando en este momento aquí en la iglesia de Cojote 1? Dios. ¿Quién me ha dado el conocimiento? Dios. ¿Quién nos dio este templo? Dios. ¿Quién dio este equipo de sonido para que estuviésemos escuchando la palabra? Dios. O sea, todo es de Dios. Nada hay por qué gloriarnos. Y algunas veces nos llenamos el pecho y decimos yo, el ego, el orgullo. Y cuando damos, estamos desprendiéndonos de egoísmo, reconociendo que Dios es nuestro creador. Y noten lo que está pasando en los tiempos de Malaquías. Mas dijiste, ¿en qué hemos de devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y la ofrenda. Noten, alguien que no ofrende ni diezme, y de paso, hermano, el dar diezmos y ofrenda. Escuché a un evangélico hablando mal de la iglesia adventista, diciendo que la iglesia adventista obliga a sus miembros a diezmar. ¿Es verdad, hermano, que aquí obligan a la gente a diezmar? Levante la mano. ¿Es verdad que obligan a la gente a diezmar? Si ustedes dicen que obligan a la gente, ya no vengo aquí a la iglesia, me voy de la iglesia adventista. A mí nunca me han obligado. Yo lo doy porque amo la obra de Dios y sé que eso es bíblico. Por eso yo doy los diezmos y la ofrenda. Nadie me obliga. Aquí, esa es una falacia que se han inventado las iglesias evangélicas, que en la iglesia bendita obligamos. El dar es algo de corazón. Pregunto, ¿quiénes son los que deben dar diezmos y la ofrenda? ¿Quiénes son? Los que han prosperado. Si alguien no tiene, no puede diezmar, por lógica. Pero si usted está siendo bendecido en su trabajo, si Dios lo ha prosperado en su trabajo, usted de agradecimiento, ¿qué dice? Voy a dar esto por amor a Dios. Noten, Dios nunca pide a aquel hermano que no tiene, por lógica. Si alguien no tiene, ¿cómo va a dar? Aquí estamos hablando de que el pueblo de Israel estaba en completa apostasía. Se había descuidado la economía de Israel, se había descuidado el santuario, se había descuidado del sacerdocio. Y noten, maldito soy con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. ¿Saben por qué Dios dice maldito soy con maldición? Doble maldición.
porque les voy a poner el contexto, qué es lo que está pasando acá. Saben de que en el pueblo de Israel, mantener el santuario y su liturgia constantemente y diariamente, eso era supremamente importante, porque el santuario revelaba el plan de salvación en figuras y tipo. Y los diezmos y las ofrendas, y de paso, hermanos, por falta de tiempo no puedo explicarles eso, pero en la economía hebrea habían 3 tipos de diezmo. ¿Cuántos sabían eso? ¿Verdad que no lo sabían? En la economía hebrea, en el santuario, habían 3 tipos de diezmos. El primero era para el sacerdocio levita, el segundo era para sostener el santuario, el edificio propiamente dicho, y había un tercer diezmo para los menesterosos y los pobres. Imagínense, y todo eso lo daban. Era como un staff. ¿Saben qué es un staff? ¿Cuántos han estudiado administración de empresa? Un staff era como una empresa, como un pulpo. Dios bendecía al pueblo y el pueblo de agradecimiento daba para sostener la economía del santuario. Y en los tiempos de Malaquías, todo esto se había que descuidado, porque el pueblo estaba reteniendo ¿qué? Los diezmos y la ofrenda. En otras palabras, estaba reteniendo el evangelio. Mire qué interesante. Maldito soy con maldición. Algunas veces creemos de que nosotros al retener los diezmos y la ofrenda vamos a prosperar. Mire que esto es profundo, hermanos. Y este tipo de temas yo siempre he dicho que tiene que ver con fidelidad. Es algo entre usted y Dios, porque solamente usted sabe cuánto gana y cuánto tiene que darle a Dios. Es un tema de fidelidad, es un pacto entre usted y Dios, de agradecimiento. Está agradeciendo lo que Dios le ha dado, es una forma de agradecer. Quiero que comprendamos eso, hermano, que cuando usted da diezmos y la ofrenda de lo que usted ha prosperado y de lo que Dios lo ha bendecido, usted lo da o lo devuelve de agradecimiento. Saben de que muchas iglesias protestantes dicen de que el diezmo quedó abolido en el Nuevo Testamento, que esto solamente era ¿qué? Del Antiguo Testamento, porque hoy, dicen ellos, ya no hay sacerdocio levita, ni tampoco tenemos un santuario terrenal. El diezmo quedó clavado en la cruz, dicen las iglesias protestantes. Algunas creen de que el diezmo está en vigencia. Ahora, hermanos, quiero explicarles, hermanos, algo también que amerita también traerlo a colación. El tema del diezmo se ha pervertido en las iglesias protestantes. Hay muchas iglesias protestantes que aceptan el diezmo igual como la iglesia adventista. La diferencia es que lo manejan de diferente forma como lo maneja la iglesia adventista. ¿Cómo lo manejan el diezmo las iglesias protestantes? Por ejemplo, un exaile, noten, yo soy pastor de una iglesia protestante, un ejemplo. Y yo les digo a ustedes, hermanos, tráiganme las gallinas, los frijoles, los tomates y todo, tráiganme hasta las chanclas que tiene usted en su casa, tráiganmelas. Dios lo va a prosperar. O sea que en las iglesias evangélicas, los pastores usan el diezmo como mercenario para enriquecerse. Y la gente piensa que la iglesia adventista es de esa manera. ¿Cuántos han escuchado que la gente piensa que la iglesia adventista es de esa manera, como lo son las iglesias protestantes? Las iglesias protestantes, la gente lleva sus diezmos al pastor allí para que la misma congregación sostenga al pastor. La iglesia adventista no es así. Por eso, hermanos, muchas iglesias en Estados Unidos, ¿sabe usted, hermano? Yo estaba analizando, busque en internet, googleelo. Estaba analizando que en Estados Unidos existen, mire, estaba una lista de los pastores protestantes más archimillonarios, que tienen mansiones, tienen yates, tienen helicópteros, tienen hasta sus propios aviones. Se han enriquecido. Y la gente dice, no importa, si son hijos de Dios tienen que prosperar. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. El plan de diezmos y ofrendas no se dio con ese objetivo. Estos son mercenarios de la fe. Estas iglesias protestantes lo que han hecho es pervertir el sistema de diezmos y la ofrendas. Y para los hermanos que van a ver el video, quiero explicarles que la iglesia adventista no es así como lo son las iglesias evangélicas con el tema de los diezmos y la ofrenda. ¿Cómo la iglesia adventista administra los diezmos y las ofrendas? ¿Y para qué sirven los diezmos? Mire que estos temas son profundos, hermanos. Cada tema edifica sobre otro. Estos temas son profundos. ¿Saben ustedes para qué la iglesia
adventista usa los diezmos, saben qué es diezmo y saben qué es ofrenda, saben de que son dos cosas diferentes, diezmos y la ofrenda. Usted como adventista del séptimo día, ¿sabe para qué se usan los diezmos en la iglesia adventista y cómo se administran? ¿Sabe usted para qué son las ofrendas? Yo fui un año tesorero de mi iglesia. Hoy soy de escuela sabática, director de escuela sabática. Pero quiero decirles, hermano, que eso de ser tesorero es algo delicadísimo. Es uno de los trabajos más delicados. Pero uno como tesorero ahí se da cuenta para qué se usa el diezmo. Saben, hermano, que el Espíritu de Profecía dice que el diezmo, lástima que muy poco tiempo me dejan para predicar, hermano. Yo quisiera predicar estos temas. Mire, hermano, espero que no solamente vaya a ser esta semana que tengamos este tipo de temas, que de vez en cuando y a menudo hagamos este tipo de seminario de cualquier cosa. Si usted me dice, hermano Rafael Díaz, predíqueme una semana del santuario, predíqueme una semana de profecía, de cualquier tema podemos tener una semana, de cualquier tema. Gracias a Dios que Dios me ha dado el conocimiento de poder explicar cualquier tema de la Biblia. ¿Quieren que les diga algo? ¿Saben que con el diezmo no podemos comprar escobas para barrer el templo? ¿Cuántos saben ustedes eso? ¿Verdad que no sabían? Pero alguien puede decir, hermano Rafael Díaz, pero la escoba va a ser para barrer la casa del Señor. Sí, se oye bonito, pero el diezmo no es para eso. Bíblicamente, ¿para qué es el diezmo? ¿Algún hermano que me pueda decir? Para la predicación del evangelio y para sostener los obreros y los ministros que se dedican a tiempo completo y trabajan de corazón en la obra del Señor. Para ellos es el diezmo. Pero pregunto, ¿los diezmos se le da directamente al pastor? Otro tema, que hay otro tema. Pregunto, hermanos, ¿usted el diezmo para qué lo da? ¿Para el pastor o para qué? Y esto va a quedar grabado. Usted cuando da el diezmo está pensando en el pastor. Si usted está pensando en el pastor cuando trae los diezmos y las ofrendas aquí a la iglesia, ya está frito. Anda mal, anda desviado. Yo no doy el diezmo para el pastor. Yo lo doy el diezmo porque Dios me lo ha pedido. Es Dios que le paga a los pastores. Yo no doy el diezmo para los pastores, que quede claro. Yo no doy el diezmo para los pastores. Yo doy el diezmo porque Dios me lo pide. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si un pastor anda mal, porque también la Biblia habla de eso y hay que hablar la verdad por completo. La Biblia dice que hay pastores que no se merecen el salario. Juan capítulo 10 dice eso. Pero eso le compete a Dios aniquilarlos y sacarlos de la obra. No soy yo. ¿Saben que la Biblia dice que habla de los pastores asalariados? La palabra asalariado significa que andan detrás de ¿qué? Del billullo. No le importa la oveja. No le importa que la iglesia esté mal. No le importa que la iglesia esté torcida. Vienen que detrás del billete. Pero ese es otro rollo. Pero la iglesia tiene que dar el diezmo porque Dios lo pide y es para sostener la obra y la predicación del evangelio en este mundo. Las ofrendas son ¿para qué? Para comprar focos, para comprar bancas, etcétera, etcétera. Pero los diezmos son específicamente para la predicación del evangelio. Saben de que el Centro Huay, si alguien quiere ese documento, yo tengo un documento extenso que el Centro Huay sacó un documento extenso, exhaustivo, de todas las citas del NDY. Aquí lo tengo, si alguien lo quiere en PDF, escríbame a mi WhatsApp, yo se lo puedo mandar. El Centro Huay, ¿saben qué es el Centro Huay? La Huay State, donde están todos los documentos oficiales que escribió el NDY. Creo que está en California, la Huay State. Sí, no, en Washington. El Centro Huay, donde tienen los manuscritos del NDY originales. Se me ha olvidado. Los hermanos que van a ver el video que me puedan corregir en qué estado es que está el Centro Huay, donde tienen los manuscritos originales del NDY, donde está ahí todo. El Centro Huay sacó un documento exhaustivo de todas las citas del NDY, donde el NDY dice para qué cosas debe de usarse el diezmo. Cuando leí eso, me quedé atónito. ¿Escucharon qué significa la palabra atónito? Asustado, exactamente. Si alguien quiere esa información, yo se lo puedo mandar. El NDY dice que el diezmo no solamente es para sostener al pastor, hay muchas
áreas en la obra de Dios en la cual se debe de usar el diezmo. Dice el Espíritu de Profecía, un documento exhaustivo de citas de Ellen G. White, donde dice para qué se puede usar el diezmo en la iglesia adventista del séptimo día. Si alguien quiere ese documento, pues escríbame, yo se lo puedo mandar para que vean que lo que decimos aquí en el púlpito no lo venimos a inventar, es porque estudiamos a profundidad este tipo de temas. Para terminar, ¿cómo demostramos de que el diezmo no fue abolido? Muchos protestantes dicen, el diezmo es bíblico, sí, pero fue del Antiguo Testamento. Dicen los protestantes que hoy la iglesia debe sostenerse con las ofrendas de buena voluntad, no diezmo. El diezmo quedó abolido. Ahora, ¿cómo podemos demostrar los adventistas del séptimo día que el diezmo sigue vigente? Porque recordemos, hermanos, que esta es una conferencia, una semana de controversia. Tenemos que demostrar con la sola escritura de que estamos en lo correcto. Y hago otra vez un paréntesis antes de terminar. Escuchen, ¿saben cómo yo me convertí a la iglesia adventista? ¿Quieren que les diga? ¿Me dan permiso que les diga cómo me convertí a la iglesia adventista? Una vez bolo goma, porque yo he sido un gran bolo chuco. ¿Saben qué significa eso? Yo tengo mi testimonio ahí en mi canal, de donde Dios me rescató. Una vez bien patudo, en la noche en la casa. ¿Saben qué significa la palabra patudo? ¿Ah? La palabra patudo significa que estaba ¿qué? Borracho. Una vez borracho ahí en la casa, de repente encontré un libro que se llama Conflicto de los Siglos en la basura. Dígame usted si en mi casa todos son católicos, nadie es adventista, solamente yo soy adventista. Ahora, pero antes todos eran católicos, incluyéndome a mí. Yo decía que era católico, pero era un gran bolígrafo. Pero borracho encontré un libro en la basura, Conflicto de los Siglos. Explíqueme, quiero que me dé una respuesta lógica. ¿Cómo llegó ese libro, Conflicto de los Siglos, ahí en la basura? Yo lo saqué y lo empecé a leer. Y cuando lo empecé a leer, empezó una confusión en mi mente. ¿Saben qué significa cuando usted tiene una guerra de pensamientos en la mente? Una guerra, un conflicto en la mente. Y es largo mi testimonio, pero ¿saben algo, hermano? Yo llegué a la iglesia adventista y por eso predico así, de esta manera. Un hermano me dijo, hermano Rafael Díaz, ¿y usted por qué predica así tan directo? Así tan directo y tosco. Porque yo me formé así, de esa manera. Y saben, hermanos, yo antes de formar parte de la iglesia adventista, los hermanos, miren, llegaba un hermano a darme estudio bíblico y no me convencía. Por eso, hermano, les voy a decir, para ir a estudio, cuando usted vaya a dar estudio bíblico allá afuera, vaya bien preparado, porque los hermanos que me iban a dar estudio bíblico a mí no sabían nada. Lo borbandeaba con preguntas y los hermanos adventistas se quedaban mudos. Llegaba otro, no me contestaba las preguntas, llegaba otro, me aburrí. Así que dije yo por mi propia cuenta voy a estudiar las doctrinas de la iglesia adventista, y de paso, antes de estudiar todas las doctrinas de la iglesia adventista, me empapé, conozco las doctrinas. Mire, yo he sido hasta satanista. Me quería tatuar aquí la cara del diablo en el pecho, pero porque mi abuelo me dijo que me iba a meter un balazo, no me la tatué. Así me dijo mi abuelo: si alguna vez te llego a ver un tatuaje, te voy a pegar un balazo. Y esa señora era de verdad, un 38 bien armado que andaba. Ya se murió mi abuelito. Conozco los mormones, conozco los testigos de Jehová, conozco de sociedades secretas, de todo. Si usted quiere decirme, no, hábleme de este tema, podemos hablar. Conozco de todo, conozco de música, conozco de todo. Estudié todas las doctrinas de los mormones, testigos de Jehová, católicos, de todo sé. Ahora dije yo, voy a conocer los que enseñan los adventistas por mi propia cuenta. Y empecé a estudiar a profundidad, a leer todo lo que los adventistas enseñaban. ¿Y saben qué es lo que dije al final? Esta es la iglesia verdadera. O sea, a todas las iglesias evangélicas les hallaba hueco. ¿Sabe qué hueco? Les hallaba un hoyo. Pero cuando me topé mire, la doctrina de la iglesia adventista es preciosa y pura. Los torcidos somos nosotros.
El mensaje de la iglesia adventista es puro y sólido. ¿Por qué les digo yo esto? Yo me hice adventista por convicción, porque conocí por mi propia cuenta que esta iglesia es el pueblo de Dios. Yo no vine aquí a la iglesia porque me gustan los cantos, o porque tengo aquí algún amigo, o porque alguien me invitó. Yo estoy aquí en la iglesia adventista por convicción. Y este mensaje que predico es por convicción, porque sé que esta iglesia es el pueblo remanente de los últimos días. Por eso es que yo defiendo el mensaje adventista, y donde quiero lo defiendo. ¿Por qué les digo yo esto? Usted tiene que demostrar con la Biblia que está en lo correcto. Hay adventistas que tienen años de estar en la iglesia adventista y no saben cómo defender sus propias doctrinas. ¡Qué vergüenza! Dígame usted, ¿cómo comprueba de que el diezmo está vigente en el Nuevo Testamento? Pablo lo dice. Ahora, hermano, miren, ¿saben cuál es el argumento que tengo más poderoso para refutar esta enseñanza que dicen los evangélicos? El diezmo quedó abolido. ¿Quieren que les diga cuál argumento uso yo? Y quiero que lo usen también. El diezmo y el sábado en el Nuevo Testamento nunca fue tema de discusión. O sea, no puede. Cuando los evangélicos dicen el diezmo y el sábado quedó abolido, están siendo desleales con la Biblia, especialmente con el Nuevo Testamento, porque el sábado y el diezmo nunca lo discutieron los apóstoles, nunca fue tema de discusión. ¿Por qué? Porque ya se sabía de que el diezmo es parte de la mayordomía cristiana y es parte para sostener la obra de Dios en esta tierra. Nunca fue tema de discusión. Pregunto, ¿qué se discutió en el Concilio de Jerusalén? La circuncisión. Pero nunca se discutió el tema del sábado y de los diezmos. El tema del diezmo y el sábado está por sentado y está vigente en el Nuevo Testamento. Pero la pregunta es, ¿cómo demostrarle a un evangélico de que el diezmo sigue vigente? ¿Cómo lo demostramos? Noten lo que dice Cristo Jesús. Mateo 23, versículo 23. Mateo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Pregunto, si el diezmo hubiese quedado abolido, Cristo no hubiese dicho esto: esto es importante sin dejar de hacer lo otro, porque el diezmo sigue vigente. Si el diezmo hubiese quedado abolido, Cristo lo hubiese dicho o lo hubiese comunicado con algún apóstol. Pero el tema del diezmo y el sábado nunca fue tema de discusión. En ninguna parte va a ver que los discípulos están debatiendo porque si hay que diezmar o no hay que diezmar, porque nunca fue tema de discusión. Y para terminar, la cita que citó el hermano, esa cita está en 1 Corintios capítulo 9, versículos 11 al 15. Noten cómo dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Es una pregunta. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Noten que esto fue algo personal de Pablo. Yo no usé ese derecho como un apóstol de vivir de eso, aunque hubo ocasiones donde Pablo recibió ayuda económica de otras iglesias. ¿Saben de que Pablo recibió ayuda económica de otras iglesias? ¿Sabían eso ustedes? Pero cuando Pablo dice yo no hice uso de ese derecho, porque no vivía de eso Pablo. Pablo, ¿cuál era el trabajo? Hacer tiendas. Pero noten cómo dice: ¿no sabéis
que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan. Noten que Pablo está haciendo un contraste entre el santuario terrenal y cómo los sacerdotes vivían de eso. Y otro punto, hay gente que dice así: el diezmo era con semilla, no con dinero ni con dólares. Por lógica, era lo que producían. Pero el principio del diezmo, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en Génesis. Abraham dio los diezmos. ¿Y qué hizo Jacob? Hizo un pacto: de todo lo que Dios me dé, la 10ª parte te daré. Porque el principio de dar el diezmo es de todo lo que Dios nos dé. Si viene una remesa, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que dar el diezmo, porque es de todo lo que se prospera, de todo. Por ejemplo, si yo antes no tenía $1, pero hoy lo tengo, ya prosperé porque me lo regalaron. ¿Qué tengo que apartar? 10 centavos. Esa es la 10ª parte. Mientras que la ofrenda es que voluntaria. En cambio, el diezmo tiene que ser 10ª parte. Ahora, noten: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan ¿qué? No se van a confundir. Aquí Pablo no está hablando de mercenarios de la fe, como lo hacen esos pastores protestantes que se han enriquecido a causa de las personas que son despojadas. Aquí está hablando Pablo de aquellos ministros genuinos que aman la obra de Dios y que predican el evangelio. ¿Tienen derecho ¿qué? A vivir ¿de qué? Del evangelio. Dígame usted, hermano, sea sincero, ¿dónde está el pecado que una persona se dedique a tiempo completo a predicar el evangelio? ¿Dónde está el pecado de que un ministro genuino que se dedique a la enseñanza, que se dedique a visitar a las personas, que se dedique a visitar a los hermanos, que se dedique a andar hasta desvelándose por ir a visitar a un enfermo? Pregunto, ¿tiene derecho a vivir de los diezmos? Sí. Y algunas veces, y este es el problema, hermano, muchas veces cuando vemos, porque en la viña del Señor hay de todo, ¿sí o no? En la viña hay de todo, y la Biblia lo dice, y hay que hablarlo recto. Hay ministros que no se ganan el sueldo, no se lo ganan, que dan decepción. Hermano, le llamamos a medianoche: mira, acaba de caer un hermano aquí agonizando, ¿qué le parece si lo vamos a visitar? Fíjese, hermano, que en este momento no, porque estoy aquí descansando en mi casa. ¿Es correcto eso? No. Si lo llaman a medianoche, a la 1 de la mañana, no importa. No importa que si su carro se le va a arruinar, no importa, para eso Dios se lo ha dado, para que trabaje en la obra de Dios. Personas que se ganan el sueldo, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Aquí está el principio. Para eso son los diezmos y la ofrenda. Hermanos, hay mucha información que hablar sobre este tema, pero yo creo que ha quedado claro. El diezmo no ha quedado abolido, sigue vigente porque sirve para el sostenimiento del ministerio y de la obra de Dios en esta tierra, para que el evangelio se predique, y se predique en toda la ancha faz de la tierra, porque en esta tierra, para moverse, ¿qué es lo que tenemos? Necesitamos ¿qué? Money. El mundo necesita para moverse dinero, y la iglesia, aunque vivimos por fe, pero tenemos que movernos ¿a qué? Con dinero. Y el dinero sirve para eso, para sostener la predicación del evangelio. Así que, hermanos, Dios me los bendiga, y que la honra y la gloria haya sido ¿qué? Para nuestro Dios. ¿Quedó claro, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Está claro? Levante la mano. ¿Todo quedó claro? Ok, Dios me los bendiga, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Vamos a orar, hermanos, para terminar. Quiero invitar a los hermanos a que vengan mañana y pasado mañana, porque este seminario, esta semana de controversia, llega hasta el viernes. Aprovechen, hermanos, porque estos temas son importantes, temas de enriquecimiento espiritual, temas profundos de la Biblia. Aprendamos, hermanos, vale la pena. Así que vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque
estuviste con nosotros en esta clase de tu palabra. Descubrimos de que para que tú aceptes nuestros diezmos y las ofrendas tenemos que dar nuestro corazón primero, porque toda obediencia tiene que ser dirigida por tu amor. Gracias, Padre, porque la Iglesia Adventista la has colocado en esta tierra para que seamos instrumentos de justicia, para que llevemos las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Pero para eso necesitamos incluirnos en el plan de obra misionera, y eso está también incluido en los diezmos y las ofrendas. Hemos descubierto que a través de los diezmos y las ofrendas también nos involucramos en la predicación del Evangelio, porque para eso es los diezmos y las ofrendas, para sostener la predicación del Evangelio. Bendícelo, Señor, bendice a tu pueblo, y que mañana podamos estar aquí para escuchar tu santa palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pasen feliz noche, hermanos, y los esperamos mañana. Dios me los bendiga.